Bienvenidos a Bullishcast, el podcast que trasciende los límites del ordinario y te sumerge en las profundidades de la excelencia. Cada episodio es una odisea intelectual donde serás arropado por las melodías inspiradoras de historias de triunfo y de fracaso, que te transportarán a universos desconocidos, llenos de posibilidades para llevarte a forjar una mentalidad de acero donde el desafío sea superarte a ti mismo. Prepara tu mente, enciende la pasión y forja tu propio destino. La grandeza está a tu alcance. Bienvenidos. 100 billones de sinapsis ejecutadas por 86.000 millones de neuronas en un espacio de 1.400 centímetros cúbicos, gastando el 20% de la energía total del cuerpo y consumiendo 20 vatios de potencia en reposo. Este consumo puede elevarse hasta los 60 vatios cuando está en actividad. Estos 60 vatios son equivalentes al doble del consumo de tu teléfono celular cuando haces carga rápida de la batería en una hora. Todo esto es lo que pasa cuando aprendes. Pues el aprendizaje es un proceso complejo que involucra muchas partes del cerebro, donde se activan una serie de regiones cerebrales que trabajan juntas para procesar información, almacenarla y recuperarla. Una de las regiones cerebrales más importantes e involucradas en el aprendizaje incluyen el hipocampo. El hipocampo es una estructura del cerebro responsable de la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la formación de nuevos recuerdos y el aprendizaje de nuevas habilidades. El hipocampo funciona a través de un proceso llamado potenciación a largo plazo o LTP. La LTP es un cambio en la fuerza de las conexiones entre las neuronas. Esto fue lo que mencionamos hace un momento de 1.000 billones de sinapsis. Estas conexiones se llaman sinapsis. Y ocurre cuando estas se activan juntas repetidamente. Es decir, la LTP es lo que permite que el hipocampo consolide la información en la memoria a largo plazo. El hipocampo también está involucrado en la navegación espacial, es decir, entender tu entorno para poder desplazarte hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, al frente y atrás. Por ejemplo, ayuda a los animales a crear mapas mentales de su entorno y a orientarse en ese espacio. El hipocampo es una estructura importante para el aprendizaje y la memoria. Cuando el hipocampo se ve dañado, puede provocar problemas de memoria como amnesia o desorientación. Aquí hay algunos ejemplos de cómo funciona el hipocampo. Cuando tú aprendes un nuevo nombre, es decir, llegas, conoces a alguien, te lo presentan, el hipocampo almacena la información en la memoria de corto plazo. Cuando tú desarrollas y practicas una nueva habilidad, el hipocampo ayuda a mejorar nuestra memoria de trabajo. Memoria de trabajo es aquel sistema que vamos desarrollando para poder ejecutar una habilidad, ¿sí? No sé, la pintura, la música o cuando conduces tu vehículo, tu carro o cuando montas bicicleta. Eso es memoria de trabajo. Cuando juegas fútbol, que de pronto pateas con la izquierda, con la derecha, sabes cómo patear para que vaya en comba, sabes cómo patear para que vaya por arriba, etc. Esa es una memoria de trabajo. Otro ejemplo de cómo funciona el hipocampo es cuando recordamos algún evento en el pasado. Él va y esculca la información, va y revisa en la gran biblioteca mental la información. Esa biblioteca mental se llama memoria a largo plazo y ahorita te cuento un poquito más de esto. Cuando nos movemos en un entorno nuevo, el hipocampo ayuda a crear un mapa mental de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, tú te trasladas de casa, de apartamento, del lugar donde vives. Tú ya estabas acostumbrado en donde quedaba el baño, tu habitación, la sala, el comedor o la cocina. Pero cuando tú te trasladas, tú tienes que reajustar este entorno y este espacio. Entonces, cuando llegas allí a ese sitio nuevo y te tienes que reajustar, ahí es donde interviene el hipocampo.
Entonces, como ves, el hipocampo es una estructura increíble que juega un papel importante en nuestra capacidad de aprender y recordar. Otra región importante es la corteza prefrontal. Es una región del cerebro que se encuentra en la parte delantera, aquí donde está la frente. Es responsable de una serie de funciones cognitivas complejas como la atención, la planificación, la resolución de problemas, el aprendizaje complejo, el control de impulsos y la toma de decisiones. Y quiero que te vayas asociando a estos términos porque más adelante viene una explicación muy interesante, por ejemplo, acerca de la atención y de la fijación de los datos que tú vas aprendiendo y etc. Volvamos a la corteza prefrontal. Esta funciona a través de una compleja red de neuronas que se conectan entre sí, la famosa sinapsis. Estas neuronas están involucradas en el procesamiento de información, la toma de decisiones y el control de la conducta. Y ojo, allí es cuando de pronto estás desarrollando alguna habilidad, estás ejecutando alguna labor, estás intentando algo que no logras hacer, es porque allí en esa corteza prefrontal aún falta entregarle información para poder lograr el éxito que quieres en lo que estás haciendo. Te voy a dar unos ejemplos de los momentos en donde la corteza prefrontal está involucrada. Por ejemplo, la atención. La corteza prefrontal ayuda a mantener la atención en una tarea o en un estímulo. También es importante reconocer que allí en la corteza prefrontal está la planificación, porque es la que ayuda a desarrollar un plan de acción para alcanzar un objetivo. También allí se resuelven problemas. Allí es donde se encuentran las soluciones a problemas complejos. Como mencioné hace un momento, los impulsos y la toma de decisiones son una tarea de la corteza prefrontal. Pues, por ejemplo, para el control de los impulsos, esta corteza ayuda a inhibirlos o a darle tolerancia o manejo a situaciones indeseables a través de unas respuestas que son voluntarias o involuntarias. La corteza prefrontal ayuda a sopesar opciones y a tomar decisiones informadas. Es una estructura importante para el funcionamiento cognitivo. Y como mencioné anteriormente con el hipocampo, cuando la corteza prefrontal tiene algún daño, entonces se va a ver afectado el proceso de información o el procesamiento de información, o te vas a ver con dificultades a la hora de tomar decisiones, o con muchas dificultades a la hora de mantener tus emociones al límite, a raya, ¿de acuerdo? Aquí hay unos ejemplos de cómo funciona la corteza prefrontal. Cuando estás leyendo un libro, es allí donde podemos decir, me concentré tanto en el libro que olvidé qué estaba pasando a mi alrededor. Bueno, atribúyele la responsabilidad a la corteza prefrontal, porque ahí es donde se desarrolla esa atención para poder darle continuidad al texto y seguir sumergidos en la trama del libro. Cuando tú estás resolviendo un problema matemático, allí funciona la corteza prefrontal porque nos permite ver diferentes opciones y elegir dentro de esas opciones la mejor. Cuando tú conduces tu vehículo, y aquí a muchos les falla la corteza prefrontal, porque es la que te permite controlar los impulsos, las emociones y así evitar accidentes. Y fíjate que esto es una acción totalmente involuntaria desarrollada a lo largo de mucho tiempo, y dependiendo de cómo tú desarrolles esta parte, así mismo vas a reaccionar ante los eventos que se presentan en tu camino cuando vas conduciendo. Cuando tomas decisiones importantes, la corteza prefrontal, que es una estructura bien compleja, te permite pensar y razonar. Hay muchas personas que no piensan ni razonan. E insisto, todo parte de cómo educaste tú las regiones del cerebro que actúan en tu comportamiento. Bueno, el cerebro manda en tu comportamiento, pero tú eres responsable de entregarle la información correcta. Vamos con otra región importante. Espero te esté gustando este tema. El lóbulo occipital.
es una región del cerebro que se encuentra en la parte posterior del cráneo. Es responsable del procesamiento de la información visual y auditiva. Mira, el lóbulo occipital recibe información visual a través de los ojos, del nervio óptico. Y esta información luego es procesada por diferentes áreas del lóbulo occipital, cada una de las cuales está especializada en procesar un aspecto diferente de la visión. Por ejemplo, la corteza visual primaria es la responsable del procesamiento de la información básica sobre la forma, el tamaño y el movimiento de los objetos. La corteza visual secundaria es la responsable del procesamiento de la información más compleja sobre la visión, el color, el contraste y la profundidad. Por ejemplo, y ahorita te doy unos ejemplos allí adicionales. Cuando tú estás caminando por la calle y estás viendo tu celular, la corteza visual secundaria es la que se encarga de llevarte o disminuir tu rango visual hasta la distancia que tengas el celular. Por eso es muy probable que te tropieces o que te des contra el mundo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo que la corteza visual secundaria se enfoque en un espacio muy reducido y no en el espacio profundo del cual deberías estar atento. Por eso conducir con el teléfono ahí al frente, chateando o atendiendo alguna situación, una red social, es digamos que una decisión equivocada. Sigamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, la corteza visual terciaria. Esta área es responsable del procesamiento de la información visual más abstracta, o sea, la más rara, la más confusa, como el reconocimiento de caras y objetos. O sea, esta parte, el cerebro va a intentar generar patrones para que a él se le facilite el reconocimiento de objetos y cosas. Y la parte abstracta es la que te dice, yo vi esa cara en algún lado, esa cara se me hace conocida. El cerebro está intentando acomodar información, irla a rescatar por allá en la memoria a largo plazo para poder traer a tu conciencia dónde viste esa cara. Bueno, esa es la parte visual terciaria, es la que te pone en esa tarea. El lóbulo occipital pues es una estructura importante para la visión. Y cuando el lóbulo occipital se ve dañado, pues puede provocar problemas de visión, ceguera, visión borrosa, incapacidad para reconocer objetos o caras, formas. Unos ejemplos de cómo funciona es que cuando vemos un objeto, el lóbulo occipital procesa la información de su forma, tamaño y movimiento. Puede procesar la longitud de onda del color. Ten presente que el color, digamos que es la forma como se refleja la luz sobre los objetos y por eso lo percibes a través de la visión, etc. Y te permite de forma inconsciente, digamos que no es un proceso netamente matemático en tu cerebro, sino que te permite distinguir, la longitud de onda es lo que te permite distinguir si es verde claro o verde oscuro. Es más o menos eso. También cuando vemos un rostro, el lóbulo occipital procesa la información de sus características. Y como mencionaba antes, tú puedes decir, uy, esta persona se parece a un primo, a un amigo, a mi papá. O sea, qué cosa tan parecida, porque eso es lo que hace el lóbulo occipital. Ahora tenemos el hermanito, el lóbulo temporal. Y es una región del cerebro que se encarga de la audición y el lenguaje. También es importante, ten presente que mencioné que el lóbulo occipital se encargaba de la audición. Bueno, en general los lóbulos se encargan de estas funciones cognitivas, visión y audición. Pero el lóbulo occipital está específicamente orientado a la parte visual y el temporal está enfocado a la audición y el lenguaje. Ahora, este es importante para el aprendizaje auditivo. Cuando tú escuchas una canción, cuando estás haciendo, digamos que cuando tú quieres memorizar algo, actúan los dos lóbulos, ¿sí? Y dependiendo de lo que estés intentando memorizar, va a actuar uno sobre otro. Entonces, si tú te estás aprendiendo una canción, pues va a ser el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Ahora, también está involucrado el lóbulo temporal cuando estás aprendiendo inglés, francés, italiano, latín, chino, japonés, coreano. Cuando estás aprendiendo una segunda o tercera lengua.
cuando intentas aprender música, tocar un instrumento, ahí es donde funciona este lóbulo. No sé si has intentado tocar guitarra o has intentado tocar piano, ahí es donde interviene el lóbulo temporal. Esta región del cerebro se encuentra en ambos lados de la cabeza, justo detrás de las orejas, y se involucra, por ejemplo, en procesar esa información auditiva, ¿cierto? También está incluida en la comprensión y producción del habla. Y sobre todo esto se enfoca y está, digamos que exclusivo en el lóbulo temporal izquierdo. Y digamos que esa exclusividad puede cambiar. Existe un testimonio acerca de una persona que le hicieron una niña de 9 años, pasó por el quirófano, hicieron una cirugía porque tenía problemas de epilepsia. Entonces digamos que cortaron una parte del cerebro y era justo la parte izquierda responsable del procesamiento del habla y de la comprensión de lectura, por ejemplo, o, bueno, no sé. Y resulta que al ser niña de 9 años, ella estaba en proceso de crecimiento y de desarrollo, entonces esta función se trasladó al lóbulo temporal derecho. Bien. El cerebro fue y ajustó el problema que se le presentó por causa de lo que tenían que hacerle. No sé si era un tema de epilepsia, no lo recuerdo bien, pero tuvieron que hacerle ese procedimiento médico. Entonces el cerebro se encargó de trasladar esa función y la niña se desarrolló sin ningún problema y fue capaz de desenvolverse en sus conversaciones, en la comprensión de lo que se le hablaba, y era capaz de hablar con fluidez. El lóbulo temporal también está involucrado en la memoria, incluyendo la memoria de corto plazo, la de trabajo y la de largo plazo. Por ejemplo, si tú no tuvieras memoria de largo plazo, no podrías procesar el lenguaje, porque se te olvidaría con facilidad el vocabulario, las palabras que usas para expresarte. Mira lo importante de esta área, de esta región del cerebro. Las emociones y su respuesta y su procesamiento están en este lóbulo temporal. Entonces fíjate cómo te he hablado de 4 regiones del cerebro en donde se producen unos procesos cognitivos que te ayudan a vivir y tú ni te das cuenta que todo esto funciona así. Cuando el lóbulo temporal se ve dañado, puede provocar problemas en todas estas funciones que te acabé de mencionar. Y digamos que esos daños vienen por accidentes, por golpes, de pronto sistemas situaciones relacionadas con el desarrollo cognitivo de nacimiento, etc. Puede presentarse por diversas razones. Ahora, tú que estás en tu 100% de los sentidos y no tienes ninguna situación compleja de lesión o de falta de desarrollo de alguna de estas áreas, te voy a enseñar o te voy a mostrar lo que algunos investigadores han encontrado acerca de los procesos que el cerebro lleva a cabo en el momento del aprendizaje, ya que estos procesos cerebrales son complejos y todavía hace falta mucho para aprender sobre lo que ocurre allí. Entonces, como te dije, a pesar de todo esto, la investigación científica nos está permitiendo aprender cada vez más de cómo funciona el cerebro y cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje. Según el libro Aprender a Aprender, de donde tomé el nombre para este podcast, fue publicado en el 2015 por el neurocientífico Stanislas Dehaene o Dehaene o algo así. Él es francés. Y habla acerca de los 4 pilares del aprendizaje, los cuales son la atención, el compromiso activo, la corrección de errores y la consolidación. Vamos a ver un poco de ellos. La atención es el primer paso para aprender a prestar atención a la información, que recibes. La atención es un proceso selectivo que nos permite enfocarnos en lo que es importante y descartar lo que no.
Cuando prestamos atención, nuestro cerebro se activa y crea nuevas conexiones neuronales. Y solo aprendemos en lo que ponemos o fijamos nuestra atención. Todo lo demás lo descartamos. Ahora te voy a decir algo. Eso de hacer varias cosas de forma consciente al mismo tiempo no existe. Si tú eres de los que dice yo soy capaz de leer y escuchar música al mismo tiempo, digamos que si bien las dos actividades están allí, el cerebro o está en la una o está en la otra, de forma consciente. Que de pronto te acostumbraste a llevar ese ritmo de función cognitiva, no quiere decir que realmente hagas las dos cosas al mismo tiempo. Lo que existe es la ejecución de varias tareas que ya están automatizadas, pero que para aprenderlas fue y es necesario concentrar la atención en un solo objetivo. Entonces tú dirás, o te habrán dicho, no, es que las mujeres son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, científicamente está demostrado que conscientemente no. Lo que tú haces y lo que tu cerebro hace es reunir información a lo largo de un tiempo acerca de una actividad para lograr un objetivo, y esto se convierte en un sistema automático que se ejecuta sin que tú te des cuenta, mientras tu cerebro está ocupado de forma consciente en algo que tú no sabes hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo por ejemplo, mientras estoy leyendo, soy incapaz de atender a otra situación ajena a esa lectura, porque me desconcentra, pierdo la atención sobre el asunto del libro o sobre lo que estoy leyendo y me distrae, me lleva hacia otro lugar. ¿Bien? Y aún así tú digas, no, pero yo sí sé, yo puedo escuchar música, atender el teléfono, planchar la ropa o barrer y estar leyendo al mismo tiempo. Créeme que una de las dos cosas las estás haciendo mal, porque el cerebro fija su atención en un solo objetivo. Y ese es el primer pilar, la atención. El segundo es el compromiso activo. ¿Esto qué significa? El aprendizaje no se produce de forma pasiva. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Si alguien te dijo que tú mientras duermes puedes escuchar palabras en un segundo idioma, una segunda lengua, no haces nada, porque el cerebro no aprende así. Es más, si tú te pones allí los audífonos para aprender palabras en inglés mientras duermes, te cuento que el cerebro lo que hace es desconectar todas las funciones que no son necesarias para el momento del sueño. Entonces, tus oídos no están funcionando en ese momento. Digamos, no funcionando, no de forma biológica, sino que no es prioritario para el cerebro atender a la información que reciben tus oídos o, por ejemplo, la que pueden llegar a recibir tus ojos. Por eso es que cierras los ojos. Entonces, el cerebro no aprende así, eso es falso. Entonces, el cerebro necesita involucrarse activamente en el proceso, en lo que estás aprendiendo. ¿Esto qué significa? Que cuando estás aprendiendo algo, tú necesitas hacer preguntas, pensar de forma crítica, buscar maneras de aplicar lo que estás aprendiendo. No hay aprendizaje así pasivo, por ósmosis, como que entra ya al cerebro de alguna manera porque entra por nuestros sentidos. No funciona así. Tienes que darle un uso a eso, o si no, esa información se va a perder muy fácil. Llega allí a la memoria de corto plazo y durante el sueño todo eso desaparece. Ya te explico un poco más de eso. Por lo que entonces siempre es necesario actuar con respecto a la idea o el concepto que estás estudiando. Eso se llama compromiso activo y es el segundo pilar. Viene el tercer pilar, que es la corrección de errores. Los errores son una parte natural del aprendizaje. A la gente, al individuo, al ser humano, le da pánico cometer errores. Y los errores son necesarios, son importantes. Porque cuando cometemos un error, nuestro cerebro tiene la oportunidad de corregir el sistema de creencias, el sistema que está desarrollando para después automatizarlo y así fortalecer las conexiones neuronales que se asocian a la información que es correcta. Mira, el cerebro tiene que aprender y crea sistemas de pensamiento y de acción. Y cuando de pronto te enfrentas al error, él tiene que ir a ajustar eso para que su proceso siga siendo no una situación consciente, sino un sistema automático, y así mejorar la habilidad que estás desarrollando. Ponte tú, si tú no sabes tocar guitarra, a tocar con cada dedo las cuerdas que corresponden. Yo no sé guitarra, pero pues me lo imagino que es así.
que tengo que usar la mano derecha allí para mover, no sé, sobre la parte de madera donde tengo que hacer presión, y la mano derecha tengo que hacer sonar la cuerda. Esos son procesos que de primera no te van a funcionar así de buenas a primeras. Son sistemas que vas desarrollando y en la medida que te va funcionando el cerebro va almacenando esa información, pero cuando fallas va ajustando. Y así funciona con todas las áreas de la vida. Cometer errores es sano, es bueno. Ahora, si cuentas con la información completa, cometer errores ya es perjudicial. Pero durante el aprendizaje cometer errores es bueno porque te cuestionas, te preguntas y tienes que resolver para darle la información correcta a tu cerebro y que él allí pueda hacer los ajustes que sean necesarios. El cuarto pilar es, y les va a parecer muy interesante, se llama consolidación. El aprendizaje no se produce de una sola vez. Como te mencioné, es todo un proceso. Va paso a paso, va a requerir tiempo, va a requerir atención, compromiso activo, corrección de errores y ajustes. Y todo eso es necesario consolidarlo. Eso que hemos aprendido, para que se convierta en un conocimiento duradero, hay que consolidarlo. Pero pregúntate dónde se genera esta consolidación. Hazte la pregunta ahí donde estás. Oye, ¿y cómo se produce la consolidación durante de todo este conocimiento? ¿Será que cuando, por ejemplo, tú te aprendiste las tablas de multiplicar, esa información se consolidó en el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así repitiendo? No. La consolidación se produce durante el sueño y el tiempo de descanso. Te voy a decir una cosa. ¿Has visto en algún momento la película de Disney llamada Intensamente? Si la has visto, vas a entender con facilidad lo que te quiero decir porque te voy a llevar a recordar partes de esa película, pero si no, te la recomiendo muchísimo porque es una película que te permite conocer las emociones de una niña que va en su camino y su transición a la pubertad y luego a la adolescencia. Pero lo hablan desde la parte cognitiva a través de la alegría o felicidad, la tristeza, el enojo, el desagrado y el temor. Son 5 sentimientos, son muchos más. Pero allí quien mandaba la parada era felicidad. Para un niño todo es felicidad, felicidad, felicidad. Pero a esta niña le pasaban cosas donde felicidad ya no era la prioridad. Y empezó a tener control la tristeza o el enojo, el desagrado o el miedo y etc. ¿El punto cuál es? Felicidad y tristeza empezaron a tener un recorrido a través del cerebro y llegaron a un punto en donde el amigo imaginario cayó en la papelera de reciclaje, por decirlo de alguna manera. Porque el amigo imaginario ya no era necesario para la etapa de su vida que estaba enfrentando, que estaba en la cual se estaba desarrollando, ¿verdad? Entonces, todos esos recuerdos pasaban allá a la basura, al garbage, ¿verdad? Y eso lo hacía durante el proceso de sueño. Entonces, toda la información, el 100% de información que tú recibes en el día, se reajusta en la noche cuando duermes, o en los periodos de descanso cuando duermes. Entonces, allí ellos, felicidad y tristeza, hacían todos sus esfuerzos tratando de mantener sus cualidades y características, pero resulta que todo funciona dentro de un solo sistema. Y tú durante el sueño ni te das cuenta, el cerebro es el que reorganiza la información y dependiendo del objetivo que tú tengas de aprendizaje, el cerebro va a reorganizar toda esa información, va a desechar una parte y la va a mantener allí en la memoria de corto plazo hasta que finalmente se olvide y otra se la va a llevar a la memoria de largo plazo para que pueda ser recuperada en el momento en que tú la necesites. ¿Ves? Todo esto es un sistema de pensamientos que, como te dije hace un momento, solamente tú te encargas de entregarle la información correcta a tu cerebro para que todo esto funcione de la manera como a ti te gustaría que funcionara. Y tú eres el responsable. Tú tienes la capacidad, el poder de entregarle la información correcta a eso que se llama cerebro. Y mira todas las partes que se ven involucradas y estoy siendo escaso para mencionarte muchas otras regiones del cerebro donde hay procesamiento de información.
Pero me detuve en estas 4 regiones del cerebro y en estos 4 pilares de este científico, cuyo apellido no lograré pronunciar, Stanislas Dehaene, ¿verdad? En donde me pareció interesante que a partir de estos 4 pilares uno puede aprender a aprender. Mira, la atención es supremamente importante. Tú solamente vas a aprender todo aquello donde fijas tu atención. Algunas personas, digamos que algunas no, la mayoría de las personas ven las matemáticas como algo difícil de aprender y que solamente es para gente súper inteligente. No, te garantizo que en donde tú fijaras tu atención y tu objetivo fuese el de ser el mejor matemático de este planeta, créeme que lo serás. Porque habrás abandonado todo el sistema de creencias que te llevaron a creer que de pronto las matemáticas son aburridas y que es para gente súper ñoña y súper inteligente. No. Entonces, si tú fijas la atención en lo que realmente es importante, le entregas compromiso al asunto, es decir, haces que el cerebro funcione en pro de ese objetivo que estás buscando, dándole elementos e información suficiente para que él pueda aprender y no solamente poniéndote allí los audífonos o los AirPods escuchando palabras en inglés en la noche, porque eso no funciona. Cuando te enfrentas a la situación donde cometiste un error y haces los ajustes y le permites al cerebro hacer los ajustes a su sistema de información, porque el cerebro es un cerebro procedimental, ¿verdad? Y cuando tú descansas lo suficiente, vas a tener una etapa de aprendizaje muy buena. Y esto de descansar es importante. Mira, hay gente que yo fui un ñoño. Yo hacía tareas de una vez cuando me las dejaban en el colegio. Y no me avergüenzo de hacerlo. Y lo seguiría haciendo. Es más, si tuviera la oportunidad de volver a vivir la vida, lo viviría de la misma manera. Porque yo necesitaba poner mi mente en otras cosas. Quería tener tiempo para otras actividades. Pero eso sí, dormía muy bien. Y era muy pocas las veces que yo pasé de largo una noche estudiando, tratando de entender algo que de pronto no entendí en un bimestre para poder presentar un examen final al otro día. Eso no funciona así. Cuando tú descansas, fíjate que muchas veces hay personas que se matan la cabeza todo un día, van y duermen sus 6 horas o 7 horas y cuando despiertan dicen, uy, encontré la solución. ¿Por qué? Porque ya hubo esa reorganización y redistribución de la información en el cerebro que te va a permitir aplicar soluciones efectivas a los problemas de aprendizaje, de trabajo, de academia, familiares y todo lo que se está presentando en tu vida en este momento. Entonces descansar es importante. No le des mucha información a tu cerebro todo el tiempo, sino que necesitas ponerlo a funcionar en otra cosa. Entonces, cuando tú aplicas estos 4 pilares, de pronto la información del lóbulo occipital, del lobo parental, del hipocampo, de la corteza prefrontal, es información adicional porque tú no vas a estar atento a dónde se va a guardar la información y qué es lo que hace. No somos neurólogos, somos otra cosa. Pero lo que sí quise darte son bases para que puedas entender cuáles son los procesos que se ven involucrados en el cerebro o las regiones que se ven involucradas en el cerebro para tu aprendizaje, a las cuales hay que darles orden, a las cuales hay que por lo menos sí aplicar los 4 pilares que me pareció interesante esta publicación, o es un libro de aprender a aprender. Entonces, pon tu atención en el objetivo que necesitas. Ponle compromiso al asunto, o sea, dale al cerebro lo que necesita aprender, pero tiene que ser activo, en donde te cuestiones, te hagas preguntas, te hagas críticas respecto a lo que estás aprendiendo. Enfréntate a los errores, no le tengas miedo y consolida esa información durante la etapa del sueño. Bien, es una forma que me parece extraordinaria de aprender. No deseches esta información. Aparte de eso, pues también tienes que hacer otras cosas. Por ejemplo, para reforzar el aprendizaje. Cuando no estés aprendiendo, ve y trotas, ve y montas en bicicleta, vete al gimnasio, vete a nadar, a hacer natación o usar lo que te guste acerca de una actividad física. ¿Por qué? Porque es que en la actividad física te llenas de oxígeno
El cerebro funciona a partir de la glucosa y el oxígeno. Necesitas darle también esta energía para que él pueda reorganizar este sistema de ideas y de información. Aprende algo nuevo cada día o memoriza algo nuevo cada día para que tu mente se mantenga en ese compromiso activo. Mantén una dieta saludable que incluya, por ejemplo, recomiendan mucho los alimentos que tengan los ácidos grasos omega 3 y esto se encuentra mucho en el pescado. Come frutas, verduras y si llegan los momentos donde hay problemas, pues mantén el estrés a raya, no lo dejes. No dejes que el estrés sea quien gobierne tu cerebro en ese momento porque vas a perder todas esas habilidades que desarrollaste o que estás intentando desarrollar. Ten presente que nuestra memoria es una memoria de procedimientos y el cerebro necesita ejecutar el paso a paso de lo que aprende tantas veces como sea necesario hasta desarrollar ese procedimiento o ese sistema y de preferencia que sea aplicando los pilares del aprendizaje. Bien. Entonces, como ves, aprender involucra muchas regiones del cerebro y en donde esa participación es supremamente importante. Tal vez hasta este momento no lo conocías, pero ahora que lo conoces, ¿qué vas a hacer con toda esta información? ¿No vas a dormir para que no quede allí en tu memoria a largo plazo y desecharlo? ¿O vas a hacer todo aquello que sea necesario para conquistar el objetivo que en este momento tienes fijado alcanzar a partir del aprendizaje? Recuerda que nosotros estamos con la capacidad de aprender desde que nos morimos desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero pues hay personas que apagan el cerebro como a la mitad de la vida. ¿Tú cuándo lo piensas apagar? ¿Yo? Yo lo pienso apagar cuando me muera. Entonces, aplica todos estos conocimientos, dale forma a todo este proceso. Recuerda y ten presente que si tú tomas como guía de pronto esto que te estoy mencionando, puedes estar resolviendo problemas que en este momento estés teniendo para aprender, o alguno de tus hijos, tus familiares, o aquellos que están en la universidad o en el colegio. Bien. Entonces, toma esta información como algo valioso, repite este podcast, compártelo con quienes consideres tú necesiten escuchar esto que mencionamos aquí, porque quizá le puede ayudar a mejorar su sistema de creencias y de pensamiento, de lo cual voy a hablar más adelante, para que puedas tener una vida llena de éxito en lo que estés haciendo, en lo que estés emprendiendo, en la actividad que estés desarrollando a partir de este camino del aprendizaje. Entonces te dejo el turno para que comentes, para que dejes tu me gusta, para que te suscribas si eres nuevo por aquí y estás escuchando estos podcasts, de los cuales hay una lista de reproducción allí en YouTube que puedes guardar allí en tu celular y escucharlo en cualquier momento que así lo prefieras. Entonces te dejo con un gran abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.